Conferencia dictada por el venerable maestro Samael Aumbeor en la Facultad de Geología de la Universidad de San Luis Potosí, Estado de San Luis, en la República de México, el día 19 de mayo de 1976. Vamos a escuchar nosotros a este gran maestro que viene con una doctrina muy de época y de mucha trascendencia para nosotros. Con ustedes el maestro Samael Aumbeor. Amigos, ante todo he de decirles que esta doctrina que fue anunciada aquí por nuestro amigo se llama Gnosis. Aquí en nuestro país, México, tenemos nosotros una asociación de estudios gnósticos, antropológicos y culturales. A mí me ha cabido el alto honor de enseñar la doctrina en todo nuestro país, México. Yo soy de Cotija, Michoacán. He vivido más que en ningún otro lugar en el Distrito Federal. He viajado también por algunos lugares fuera de nuestro país, llevando la doctrina. Y tenemos ya unos 5 millones de personas en toda la América. Dejando este preámbulo, entraremos en materia de sexología trascendental. Ciertamente podemos estudiar la sexología desde dos ángulos completamente diferentes. El uno, desde el punto de vista meramente oficial, tal como se enseña en la Universidad de Medicina, etc. El otro, desde el punto de vista gnóstico. Voy a afrontar la sexología a la luz del gnosticismo universal. Ante todo, gnosis significa conocimiento. La palabra gnosis entra también en la ciencia oficial. Diagnosis, por ejemplo. Diagnóstico. Ven ustedes la gnosis ahí en la etimología. En todo caso, las corrientes gnósticas definizadas conocen a fondo la sexología. En nombre de la verdad debo decirles que Sigmund Freud, con su psicoanálisis, inició una época de transformaciones extraordinarias en el campo de la sexología. Sigmund Freud produjo una innovación dentro del terreno de la medicina, y eso lo saben todos los que han estudiado a Freud. Adler fue ciertamente uno de sus mejores discípulos. Discípulo de él también fue Jung y muchos otros psicólogos, psicoanalistas y parapsicólogos. El sexo en sí es el centro de gravedad de todas las actividades humanas. Alrededor del centro giran todos los aspectos sociales de la vida. Veamos, por ejemplo, un baile, una fiesta. Alrededor del sexo gira toda la fiesta. En un café gira todo alrededor del sexo. Hoy en día el sexo comienza a ser estudiado a ser estudiado por algunos sabios con propósitos trascendentales. Desafortunadamente, y es verdad, abunda mucho la pornografía. Se desvía el sexo hacia actividades meramente sensuales. Hay varias clases de sexo. Existe el sexo normal,
común y corriente, existe el infrasexo y existe el suprasexo. ¿Qué se entiende por sexualidad normal? Entiéndese por sexualidad normal la actividad sexual conducente, pues, a la reproducción de la especie. La infrasexualidad es diferente y hay dos clases de infrasexuales. En materia de cábala, por ejemplo, se dice que Adán tenía dos esposas, Lilith y Nahemah. Lilith representa una de las esferas infrasexuales. Encontramos en ella los pedreristas, los homosexuales, las lesbianas, los etcétera, etcétera, etcétera. Y del lado de Nahemah encontramos nosotros los abusadores del sexo, pornográficos, aquellos que se entregan de lleno, pues, a la lujuria sin frenos de ninguna especie, ni control alguno. Son dos esferas de la infrasexualidad. Así pues, el sexo normal, repito, conduce a la reproducción de la especie. En cuanto al goce sexual en sí mismo, es un goce legítimo del hombre. Quienes consideran el goce sexual como un pecado, quienes lo califican con algún tabú, o quienes tienen la tendencia a considerarlo motivo de vergüenza, disimulo, etcétera, están totalmente equivocados. El goce sexual, repito, es un goce legítimo del hombre. De ninguna manera podría ser despreciado o subestimado o calificado como tabú. Se tiene derecho por naturaleza al goce sexual. Pero pasemos ahora al suprasexo, a la suprasexualidad. Incuestionablemente, la suprasexualidad es para los genios, para los hombres trascendentales, para las mujeres inefables, etc. Suprasexuales fueron un Jesús de Nazaret, un Buda, un Hermes Trismegisto, un Mahoma, un Lao Tse en China, un Quetzalcóatl para nosotros los mexicanos, un Pitágoras, etcétera. Todos podríamos entrar en el reino de la suprasexualidad. Empero, digo, para entrar en el reino de lo suprasexual, en la esfera de la suprasexualidad, se requiere primero que todo el sexo normal. El infrasexual, por ejemplo, lesbianas, homosexuales, pedreristas, masturbadores, no está preparado para entrar en el reino de la suprasexualidad. El infrasexual debe primero que todo, si es que quiere regenerarse, empezar por lograr la sexualidad normal. Una vez lograda, se puede de lleno entrar en el camino de lo suprasexual. Es difícil para los homosexuales y para las lesbianas que pertenecen a la esfera de lo infrasexual la regeneración. Hace poco vino a visitarme un sujeto homosexual. Venía de su país, Honduras.
Tal hombre posee una cultura intelectual bastante amplia. Se entusiasmó mucho por las ideas revolucionarias de la sexología, tales como las preconiza el gnosticismo universal. Y hablándome con franqueza, me contó su trágica historia de homosexual. Sin embargo, me manifestó el deseo de regenerarse, de entrar en el terreno de la sexualidad normal y después, posteriormente, meterse por el camino suprasexual. Amigo, le dije, no le queda a usted más remedio que adquirir la sexualidad normal. Usted es un afeminado, pues habrá de empezar primero por conseguirse una mujer. Consígase la mujer primero que todo. Cásese, regenérese, adquiera la sexualidad normal, vuélvase un hombre normal. Y el día que usted sea un hombre normal, el día que le gusten las hembras de verdad, entonces estará preparado para entrar en el terreno de la suprasexualidad. Antes no es posible. Hoy por hoy, usted va por el camino de la degeneración. Usted es un degenerado. Bueno, no se ofendió el hombre, francamente. Yo tenía la razón. Dijo que se iba a conseguir una mujer, que se iba a casar, que iba verdaderamente a tratar de volverse sexo normal. Porque él deseaba algún día entrar en las esferas trascendentales de lo suprasexual. Ojalá que el amigo se regenere. Ojalá. En otra ocasión vino a mí una lesbiana. Me dijo que quería que le aconsejara, que francamente a ella le encantaban las mismas mujeres, que estaba en un problema gravísimo, que ella gastaba mucho dinero en cierta dama que había por ahí, pero que esa dama pues le estaba poniendo cuernos, como decimos. Lo cierto es que andaba la dama de sus anhelos por la calle con otras damas, claro, la provocaba a celos. Y sufría aquella lesbiana como si fuera un hombre. Exactamente, lloraba y suplicaba y me pedía consejos como si fuera un hombre. Entre paréntesis, era una vieja horrible. No se lo niego a ustedes. Yo no pude menos que mirarla con un terrible asco. Bueno, le di unos cuantos consejos. Le dije que lo mejor era que se regenerara, que se consiguiera un hombre que entrara por el camino de la sexualidad normal, etc. No sé si aquella pobre vieja se habrá pues regenerado. No parecía tener muchas ganas de regenerarse, pues estaba demasiado celosa por su dama, celosa con otras damas que acompañaban a su dama. Parecía todo un macho, ni más ni menos. Vean ustedes qué horrible es el camino de la degeneración, el camino infrasexual. Pero no solamente son infrasexuales, en verdad, las lesbianas, los homosexuales, los masturbadores o periodistas. No, infrasexuales son también los abusadores del sexo. Esos que hoy tienen, que a cada instante, a cada segundo están cambiando de dama. Esos que copulan hasta 10 y 15 veces diarias. Que los hay, yo los conozco, sujetos así. Indudablemente esos son degenerados también, infrasexuales, aunque se creen muy machos. Pero de machos lo que tienen es que están degenerados. Entremos ahora en el camino pues de la sexualidad normal. La sexualidad normal en sí es hermosa. Se une el hombre a su mujer, se aman, reproducen su especie, viven una vida mesurada, etcétera. Viven, eso sí, de acuerdo con los intereses de la naturaleza, de acuerdo con la economía de la naturaleza. Cada uno de nosotros
es una maquinita, eso no lo podemos negar, que capta determinados tipos y subtipos de energía cósmica. Cada maquinita, es decir, cada uno de nosotros, después de captar esos tipos de energía cósmica o universal, las transforma tales energías automáticamente, subconscientemente, y las retransmite a las capas anteriores de la Tierra. Así que la Tierra es un organismo vivo, un organismo que vive de nosotros. No quiero decirles a ustedes que las plantas no cumplan igual función. Claro que cada planta, según su especie, capta tales o cuales tipos de vibración cósmica, que luego transforma y retransmite a las capas anteriores de la Tierra. En cuanto a los organismos de los animales, sucede lo mismo. Ellos captan tales o cuales tipos de energía que transforman y retransmiten a las capas anteriores del organismo planetario. Total, la Tierra es un organismo vivo. Nosotros nos reproducimos incesantemente con la sexualidad normal. Eso es necesario para la economía de la naturaleza. Además, el goce sexual es un goce legítimo del hombre. No es un crimen, no es un delito como suponen muchos mojigatos, muchos mentecatos, muchos fiestistas, etc. Pero hoy por hoy nosotros con nuestra sexualidad normal vivimos de acuerdo con los intereses económicos de la naturaleza. Otra cosa es la suprasexualidad. Esto es definitivo. Entrar en el terreno suprasexual es entrar ya en el camino de las transformaciones extraordinarias. Federico Nietzsche, en su obra Así hablaba Zaratustra, habla francamente del superhombre. Dice, ha llegado la hora del superhombre. El hombre no es más que un puente tendido entre el animal y el superhombre. Un peligroso paso en el camino, un peligroso mirar atrás, todo en él es peligroso. Ha llegado la hora del superhombre. Bueno, Hitler interpretó a Nietzsche a su modo. Durante la Segunda Guerra Mundial, hasta el más insignificante policía alemán era un superhombre. Nadie se sentía chiquito en la época de Hitler en Alemania. Todos eran superhombres. Parece que Hitler, aunque con muy buenas intenciones, no supo interpretar a Nietzsche. Yo creo en el superhombre, francamente, se los manifiesto a ustedes, pero me parece que Hitler erró el camino. Se puede llegar a la estatura del superhombre, mas eso solamente es posible mediante la transmutación de las energías sexuales, y esto pertenece al terreno de lo suprasexual. En todo caso, en el ser humano hay 5 centros fundamentales. Primero que todo, el intelectual, que es el que más utilizan todos ustedes para el estudio. Segundo, el emocional. Tercero, el motor, es parte superior de la espina dorsal. En cuanto al emocional, lo tenemos en el corazón. Cuarto, el centro instintivo está en la base inferior de la espina dorsal. Y sexto, pues, propiamente dicho, el sexual. Repito, para que ustedes puedan grabar mejor. Intelectual, emocional, motor, instintivo, sexual. 5 centros. Pensé que se me conté uno más. Me pasó la medida. Total, estos 5 centros son fundamentales para todas las actividades humanas. En cuanto al sexual, propiamente dicho, quiero decirles que es el centro, pues, alrededor del cual giran todas las actividades humanas. El pensamiento aparentemente es muy rápido, pero desgraciadamente es muy lento. Si ustedes van manejando un carro, por ejemplo, y de pronto en un momento de peligro se ponen a analizar si deben hacer esto o aquello, adelantarse o atrasar,
o retroceder, quebrar a la derecha, quebrar a la izquierda, pues vienen a chocar y a tener una catástrofe. El centro motor es más rápido. Uno cuando va manejando carro no tiene mucho tiempo para pensar, actúa y velozmente y ya, y sale del paso. Pero si en ese momento el pensamiento nos trabara, pues chocaríamos. ¿Cuántas veces va uno manejando un automóvil y resulta que en un momento dado queda indeciso si hacia la derecha, si hacia la izquierda, y mientras tanto un fracaso? De manera que es muy lento el centro del pensamiento. Más rápido es el centro del movimiento, el centro motor. El emocional también es un centro rápido, pero no hay centro más rápido que el centro sexual. Uno como hombre ve una mujer y en milésimas de segundo sabe uno si se complementa con uno o no. Si es exactamente está de acuerdo con la onda que uno lleva o no. Pero eso es cuestión de milésimas de segundo. Ustedes como jóvenes lo saben. Ustedes se encuentran frente a frente con una muchacha, pero instintivamente, instantáneamente saben si está de acuerdo con la onda de ustedes o no. Esto es rapidísimo. De manera que es un centro que permite realizar con actividad, con rapidez inaudita, pues, al otro polo. Es el centro más veloz que nosotros poseemos. Pero entremos en factores un poco más detenidos. Muchas veces un hombre vive feliz con su mujer, quiere. Sin embargo, nota que algo le falta. Ciertamente puede suceder que con la mujer que uno no se sienta completo. Puede ser que ella llene las actividades del centro emocional, posiblemente. Pero tal vez no se complementa con uno mentalmente. O tal vez sexualmente no se complemente con uno. Y al encontrar uno por ahí otra dama, puede suceder que esta otra sí se complemente con uno. Y entonces viene eso que se llama adulterio. No vengo yo aquí a alabar el adulterio. En cierta ocasión por ahí había una sala donde varias adúlteras estaban dándole al vidrio. Y una de ellas, de pronto embriagada de vino, dijo: ¡vive el adulterio! Es una dama muy hermosa, entre paréntesis. No, yo no vengo a hacer alabanzas del adulterio, porque eso sería absurdo. Pero sí, veo las causas del adulterio. Muchas veces uno de las parejas no consigue complementarse en los 5 centros totalmente con el otro. Entonces, posiblemente encuentre complementación con otra persona, y de ahí deriva eso que se llama adulterio. Supongamos que emocionalmente un hombre se complementa con una mujer, pero sexualmente no. Puede darse el caso que encuentre una dama con la que sí se complemente sexualmente. Supongamos que un hombre se complementa con una mujer mentalmente, pero emocionalmente no. Puede darse el caso de que encuentre una dama con la que venga a complementarse emocionalmente. Puede suceder que en el mundo de los hábitos no se complemente un hombre con su mujer. Puede suceder que encuentre también en el mundo de los hábitos relacionado con el centro motor otra mujer con la que sí se complemente, con la que tenga habilidad. Esa es la causa intrínseca de tantos y tantísimos adulterios que dan origen pues a los divorcios. Como les digo, no vengo a alabar el adulterio porque sería absurdo, ni estoy de acuerdo con aquella dama que gritaba en célebre orgía: ¡vive el adulterio! No, yo no estoy de acuerdo con eso, mis amigos. Únicamente aquí con ustedes, en compañerismo, estamos estudiando la cuestión sexual, y no podríamos dejar de pasar por alto esta cuestión del adulterio. Yo creo que lo mejor para uno como hombre es encontrar una mujer que se complemente con uno en lo intelectual, en lo emocional, en el centro motor o mundo de los hábitos, en el centro de los instintos y en el sexo. Es decir, la pareja ideal, la pareja perfecta. Y creo a su vez también que lo ideal para una mujer sería encontrar un hombre con el que se complementara totalmente. Entonces habría verdadera felicidad. Otro de los motivos
graves como para que no pueda existir felicidad es la cuestión de los temperamentos. Un hombre de temperamento ardiente, es imposible que pueda ser feliz con una mujer que parezca una mole de hielo. Sencillamente no. El hecho mismo de tener que ir a besarla y en el momento del beso se encuentra con que ella no tiene ganas de besos. Eso es gravísimo. Ahora, ¿qué diríamos durante la cópula? En el momento de copular una mujer helada, acuérdense ustedes de aquel libro que titula Siloé, el egipcio, que lo dieron en película. Resulta que allí había un lugar de momificación en Egipto, como existían varios lugares de inmundicia, donde arreglaban cadáveres para momificarlos. Y quienes trabajaban en ese lugar de momificación, pues olían a inmundo por donde quiera que pasaban. Ninguna mujer gustaba de esa clase de hombres que olían tan feo. Y claro, olían a podredumbre, metidos entre la podredumbre. ¿Saben ustedes lo que hacían esa clase de momificadores? Copulaban con los cadáveres de las hembras que traían ahí. ¿Les parece a ustedes muy agradable, no? Copular con difuntas. Eso sucedía en Egipto. Pues bien, ¿qué dirían ustedes de un hombre de temperamento ardiente tener que copular con una mujer de hielo, con un cadáver? Eso resulta espantosamente horrible. También es muy cierto y de toda verdad que existe el temperamento, digamos, bilioso. Gente pesada, torpe. Una mujer, por ejemplo, de carácter pesado, torpe, sin movimiento, sin ninguna clase de, sin querer casi apenas lo mínimo. Es imposible que pueda entenderse con un hombre de temperamento nervioso, por ejemplo. Imposible. Es imposible también que un hombre de temperamento nervioso pueda entenderse con una mujer completamente ardiente. Así que la cuestión de los temperamentos es muy importante. No solamente se necesita que haya correlación entre los distintos centros de la máquina orgánica, intelecto, emoción, movimiento, instinto, sexo, sino que hayan temperamentos afines. Solo así, habiendo temperamentos afines y perfecta interrelación entre los centros de la máquina, pues entonces puede haber una auténtica afinidad, lo cual daría felicidad. Sin embargo, estoy hablándoles hasta ahora de sexualidad normal. Suprasexualidad es diferente, mis amigos. Para entrar en el terreno de la suprasexualidad, se requiere ante todo saber transmutar la energía creadora. Pero debemos pensar en el sexo no solamente como cuestión fisiológica. Ha de saberse que en el sexo existe energía. Al fin y al cabo, Einstein dijo, energía es igual a masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. También dijo, la energía se transforma en masa. La masa se transforma en energía. ¿Es posible transformar la masa en energía? Claro está que sí. Ven ustedes un pozo de agua en el camino, la carretera, por el calor del sol, se va evaporando esa agua, que por último se convierte en nubes y en última síntesis en energía, en rayos y en truenos, en nubes, rayos, truenos. Todas las aguas de los mares, de los ríos se convierten en nubes y por último en rayos y en truenos, es decir, energía. Lo mismo sucede con el en-seminis. ¿Qué se entiende por en-seminis? La entidad del semen. Es decir, el esperma sagrado. Hoy se tiene la tendencia a considerar el esperma como
simplemente una sustancia que secretan nuestras glándulas endócrinas sexuales. La palabra sagrado, acomodada al esperma, parece como fuera de onda. Sin embargo, si ustedes estudian cuidadosamente el psicoanálisis de Sigmund Freud, verán que él dice lo siguiente. Dice que las religiones, en última síntesis, dice, tienen origen sexual. Yo estoy de acuerdo con Freud en ese sentido. Si ustedes están de acuerdo, bien, no están bien. Yo por mi parte sí estoy. Cuando uno mira las religiones de los indígenas, por ejemplo, las religiones de las distintas tribus de Indoamérica, o de África, o de Asia, puede, dijéramos, evidenciar en forma directa y por sí mismo, de que todas esas religiones, en todos esos cultos, hay una mezcla de lo sexual con lo místico, es decir, de lo religioso con lo erótico. No hay duda de que la lanza aquella con la que se dice que Longino se dio el cortado de Cristo no es sino una viva representación del pan. No hay duda también de que la copa, cáliz, o el santo grial, como dicen, por el cual pelearon todos los caballeros de la Edad Media cuando salieron para la Tierra Santa durante la época de las cruzadas eucarísticas, representa al Johnny femenino, al eterno femenino. Por cierto que los caballeros de la Edad Media andaban buscando ese cáliz en que bebió Cristo la última cena, símbolo de Johnny. Jamás lo encontraron, es obvio. Pero como recuerdo de aquella época, y de la búsqueda del Santo Grial, y de la pelea contra los moros, quedó la copa esta de las Olimpiadas, copa que se entrega a los vencedores en los Juegos Olímpicos. Tiene ese origen esa copa. No olviden, se representa siempre al Johnny, es decir, al órgano sexual femenino. Sí, pues, en el terreno de lo suprasexual, el cáliz y la lanza son sagrados. El esperma es sagrado, porque en el esperma está contenida nuestra propia personalidad. Los alquimistas medievales veían en el esperma al vitriolo. Por cierto que esa palabra se descompone así. Visitar interior in interram, rectificatur inveniat, occultum lapidum. Visita el interior de nuestra tierra que rectificando encontrarás la piedra oculta. Pero ¿a qué piedra se referirían precisamente los alquimistas medievales? A la famosa piedra filosofal. Tal piedra hay que fabricarla. Y no hay duda de que existen fórmulas para su fabricación. Yo creo en la piedra filosofal, pero hay que fabricarla. Mediante el esperma sagrado y sus transmutaciones es posible lograr la piedra filosofal. La transmutación de la libido sexual, convertir el esperma en energía, es posible cuando se conoce la clave. Lo importante es conocer la clave. Si con el enseminis podemos nosotros dar vida a un hijo, si con el enseminis podemos reproducir la especie, si con el enseminis podemos llenar de millones de seres humanos un mundo, es cierto y de toda verdad que con el enseminis, es decir, con la entidad del semen, podemos darnos vida a sí mismos y convertirnos en verdaderos superhombres en el sentido más completo de la palabra. Ahora bien, lo importante sería lograr la transmutación de la libido sexual. Mediante la transmutación logramos cerebrizar el semen y seminizar el cerebro. Se hace necesario seminizar el cerebro, señores, porque es muy sabido por los hombres de ciencia actual que no todas las áreas del cerebro actualmente están trabajando. Se sabe hoy en día en medicina
de que solo una mínima parte de nuestro cerebro está actualmente ejerciendo sus funciones. Incuestionablemente tenemos mucho azar y muchas partes del cerebro inactivas. Si con el poquito de cerebro que está activo hemos logrado crear cohetes atómicos que viajan a la luna, hemos logrado crear la bomba atómica con la que se destruyeron ciudades como Hiroshima y Nagasaki, hemos conseguido nosotros aviones supersónicos que viajan a una velocidad extraordinaria. ¿Qué tal si nosotros regeneráramos el cerebro? Si pusiéramos en actividad todas las partes del cerebro, si la totalidad de la masa encefálica trabajara, entonces podríamos transformar este mundo, cambiarlo, hacerlo maravilloso. Pero hay que regenerarlo, hay que seminizarlo, cerebrizar el cerebro y seminizar el cerebro. He ahí la clave. Es posible seminizar el cerebro. Los grandes músicos de antaño, un Beethoven, por ejemplo, un Mozart, un Chopin o un Liszt, fueron hombres que tuvieron el cerebro muy seminizado. Hombres que dieron a su cerebro capacidades extraordinarias, que utilizaron el mayor porcentaje de las áreas cerebrales. Sin embargo, hoy en día la cosa es muy diferente. El cerebro humano se ha degenerado demasiado y no nos damos cuenta de ello. Si estamos en medio de una pachanga contentos, si estamos de acuerdo con la última onda, si estamos en pleno rock and roll, y de pronto alguien quita el disco y pone la 9ª sinfonía de Beethoven, ¿cómo se sentirían ustedes? ¿Estamos seguros de que ustedes continuarían en la pachanga? ¿Qué harían ustedes? Claro, ustedes no irían a insultar al señor de la casa, naturalmente no, pero muy decentemente se retirarían, ¿verdad? ¿Por qué? En la Edad Media, por ejemplo, cuando el cerebro todavía no se había degenerado tanto como ahora, la cosa era distinta, se bailaba al compás, pues puro ballet, al compás de la música clásica. En plena comida estaban los músicos haciendo vibrar las más deliciosas sinfonías. De moda estaba Beethoven y Mozart, Chopin y Liszt. Eso era en la Edad Media, señores. Pero ahora no estamos en la Edad Media. Y ahora nos salen con una música de esas. En plena pachanga sencillamente nos despedimos y goodbye, nos vamos. Claro. ¿Por qué? Porque nos aburrimos. ¿Y por qué nos aburrimos? Somos analíticos. Aquí estamos para analizar. Sencillamente porque el cerebro está degenerado. Ya hay ciertas áreas que ya no pueden apreciar la buena música. ¿Y por qué se ha degenerado el cerebro? Se ha degenerado sencillamente porque nosotros durante varios siglos hemos estado extrayendo de nuestro organismo la entidad del semen. No la hemos extraído únicamente para dar vida a nuevas criaturas. No, la hemos extraído porque nos ha gustado, es un gran placer. Eso es todo. Por eso nos hemos dado gusto en la lujuria, en lechos de placer, gozando a lo lindo. Pero el Paganini ha sido el cerebro. Ese es el que ha tenido que pagar el pato. Ahora sucede que muchas áreas no están trabajando. Es posible sí regenerarlo, pero para regenerarlo hay que transmutar la entidad del semen, convertirla en energía. Solo así podríamos cerebrizar el semen. Lo que faltaría aquí en esta plática es decir, ¿cómo? Yo tendré mucho gusto en explicarles un artificio muy singular que los alquimistas medievales enseñaban a sus discípulos. El artificio que voy a enseñarles a ustedes también lo enseñaron hombres de ciencia modernos como Brown Schwab en Estados Unidos. Lo enseñó el doctor Krugheller, médico coronel de nuestro ejército glorioso mexicano. Lo enseñó también
Jung, y lo enseñan las escuelas asiáticas del tantrismo oriental. No es una cosecha mía particular, yo la he aprendido de todos esos sabios y a su vez yo se la comunico a ustedes. No como un artículo de feo, como un dogma inquebrantable. No, si ustedes quieren aceptarlo, acéptenlo, si no lo quieren aceptar, no lo acepten. Muchas escuelas lo han aceptado, muchas escuelas lo han rechazado. Cada cual es libre de pensar como quiera. Yo únicamente les doy mi modesta opinión. El artificio consiste en conexión del Lingam-Yoni. Lingam, ya saben ustedes cuál es el Lingam, el palo. Yoni, ya saben que es el útero o eterno femenino, el órgano sexual de la mujer. Sin la eyaculación de la entidad del ser. El doctor Crujeles decía en latín, daba en latín la fórmula, decía, inicio membri virili in vaginam femina sin ejaculatium semen. Algunos científicos modernos la han aceptado. Hubo la Sociedad Oneida en Estados Unidos experimentó con esa fórmula. En la Sociedad Oneida, vean ustedes lo que se hacía. Entraron unas 25 parejas, hombres y mujeres, a trabajar con el sexo. Durante cierto tiempo se les ordenaba copular, pero sin la eyaculación de la entidad del sexo. Luego se les sometía a estudios clínicos en los Estados Unidos. Se logró observar que la seminización completa del cerebro, el aumento de hormonas en la sangre, la mejora completa del organismo, la fortificación de la potencialidad sexual, etc. Y muchas enfermedades desaparecieron. Cuando se quería, cuando los científicos resolvían que era necesario que hubiera hijos, daban entonces en la Sociedad Oneida también la libertad para que copularan con eyaculación seminal. Entonces se obtenían reproducciones. Así se hicieron muchos experimentos en la Sociedad Oneida. En todo caso, lo interesante de este fino artificio que constituye el secretum secretorum de los alquimistas mestiepágicos consiste en que nunca llegan a degenerarse las glándulas sexuales. Ustedes saben muy bien que cuando las glándulas sexuales se degenera también la epífisis, y se degenera la hipófisis, y se degeneran todas las glándulas de secreción interna, todo el sistema nervioso líquido pasa por procesos de degeneración. Entonces viene la decrepitud y la muerte. ¿Por qué existe la vejez? Sencillamente porque las glándulas sexuales entran en decrepitud. Al entrar en decrepitud todas las glándulas endócrinas, y entonces se procesa la cuestión aquella de la decrepitud y vejez. Pero si hubiera un sistema que permitiera que las glándulas sexuales no se degeneraran, no entraran en decrepitud, podría conservarse todo el sistema nervioso líquido en perfecta actividad. Y entonces no habría decrepitud ni vejez. Eso es obvio. Ahora bien, por medio de este fino artificio, conexión del Lingam-Yoni sin eyaculación de la ensemen, como dicen los médicos famosos, Tungel y Bowles, es posible entonces conservar las glándulas sexuales activas durante toda la vida. Esto significa que un hombre que practicara con tal sistema llegaría a la edad de 90 y 100 años todavía con capacidad para copular y para gozar libremente del placer sexual. Es un placer legítimo del hombre, que no es un pecado, que no es un tabú, que no debe ser un motivo de vergüenza o de disimulo, etcétera, sino, repito, un derecho legítimo del hombre. Ahora bien, mediante la transmutación de la entidad del semen en energía se procesan cambios psicológicos extraordinarios. Se desarrolla la glándula pineal. Esa glándula estuvo activa en otros tiempos, en tiempos antiquísimos de la historia. Entonces el ser humano poseía aquel ojo de que nos hablara Homero en su Odisea, el ojo de los Lacértidos, el ojo que viera en aquel terrible gigante
que intentara, pues, devorarle. Ese ojo de los lacértidos no es una mera leyenda sin fundamento alguno. Mediante la transmutación sexual esa glándula se desarrolla, entra en nueva actividad. Allí está ese ojo que le permite a uno percibir el ultra de todas las cosas. Nuestro mundo no es solamente de 3 dimensiones como creen los ignorantes ilustrados. En nuestro mundo existe una 4ª vertical. Aún más podemos asegurar con gran énfasis que existe una 5ª vertical y una 6ª y una 7ª. Esto es que nosotros nunca hemos visto nuestro mundo como verdaderamente es, y no lo hemos visto porque nuestros 5 sentidos están degenerados. Nuestra glándula pineal está atrofiada. Existen otros sentidos en nosotros que están completamente degenerados y que son de percepción, pero que están degenerados. Si los lográramos regenerar, podríamos percibir el mundo como es, con sus 7 dimensiones. Así que la cruda realidad de los hechos es que mediante la transmutación sexual se puede regenerar la pineal y los otros sentidos que se hayan atrofiado. Así tendríamos acceso a un mundo de conocimientos extraordinarios. Así tendríamos acceso a las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Así podríamos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de la vida y de la muerte. Podríamos aprehender, capturar todos los fenómenos cósmicos en sí, tal cual son, y no como aparentemente son. Transmutación es la clave. Cambiar el esperma, modificarlo en energía. He ahí lo fundamental. Ha llegado pues la hora de comprender todo esto a fondo, integralmente. Si un hombre se propusiera cumplir con esa fórmula tan sencilla, con ese artificio que nos enseñara Brown, que nos enseñara Kruger y que nos enseñaran los alquimistas medievales, podría decirles a ustedes con gran énfasis y absoluta seguridad que este hombre a la larga se transformaría en un superhombre. Todos sentimos la necesidad de cambiar, de convertirnos en algo diferente. Esto es si no somos reaccionarios, porque el conservador y el retardatario no desea cambiar. Pero cuando uno es revolucionario de verdad, uno quiere ser distinto, uno quiere cambiar fundamentalmente, transformarse en algo distinto, convertirse en un superhombre, hacer de la doctrina de Nietzsche una realidad. Es posible cambiar mediante la transmutación sexual. La fuerza sexual nos puso sobre el tapete de la existencia y esto no me lo pueden ustedes negar. Nosotros existimos, vivimos, gracias a que tuvimos un padre, gracias a que tuvimos una madre. En última síntesis, la raíz de nuestra propia vida es la cópula de un hombre y de una mujer. Ahora bien, si la fuerza sexual, si la energía del sexo tuvo poder para ponernos sobre el tapete de la existencia, es obvio que es la única que tiene autoridad de verdad para transformarnos radicalmente. En el mundo hay muchas ideologías, en el mundo hay muchas creencias, y cada cual es libre de creer en lo que le dé la gana. Pero la única fuerza que tiene autoridad para transformarnos fue la que nos creó, la que nos puso sobre el tapete de la existencia. Me refiero en forma enfática a la fuerza sexual. Aprender a manejar esa energía maravillosa del sexo significa hacerse amo de la creación. Cuando el esperma sagrado se transforma en energía, se provocan cambios psicosomáticos extraordinarios. Bien sabemos nosotros lo que son esos vasos hormonales de nuestras gónadas, cómo trabajan, cómo pasan las hormonas de vaso en vaso, cómo por último a lo largo de los cordones espermáticos llega hasta la próstata. Bien sabemos lo valiosa que es la próstata. Allí se producen las más grandes transformaciones de la entidad del semen. Y las hormonas, por último, entran en el torrente sanguíneo. La palabra hormona viene de una raíz griega que significa ansia de ser, fuerza de ser. Las hormonas han sido estudiadas por nuestros hombres de ciencia, son maravillosas. Las hormonas sexuales, por ejemplo, entrando en el torrente sanguíneo, realizan prodigios. Cuando tocan a las glándulas endócrinas, sea a la tiroides, sea a las paratiroides, sea a los riñones suplementarios, o a la timo, etcétera, etcétera, etcétera,
las estimulan, hacen que esos pequeños microlaboratorios produzcan más hormonas. Y esas hormonas producidas por todas las glándulas en general enriquecen el torrente sanguíneo en forma extraordinaria. Entonces desaparecen las dolencias, desaparecen las enfermedades. Desgraciadamente, hoy por hoy, el esperma que es preparado por las gónadas y que luego sube o asciende hasta la próstata, es desgraciadamente despilfarrado. Ni siquiera se le deja descomponer a los famosos espermos y las hormonas, cuando ya se les tira fuera del organismo, cuando se les arroja. Muchas veces ni siquiera alcanza a ascender desde los testículos hasta la próstata la entidad del pene, cuando ya es eliminada. En cuanto a los masturbadores, ¿qué diremos? ¿Quién saben ustedes lo que es el vicio de la masturbación? Cuando alguien se masturba, indubitablemente está cometiendo un crimen contra la natura. Después de que se ha eyaculado la entidad del semen, crea cierto movimiento peristáltico en el falo. Y esto lo sabe cualquier hombre. Entonces, con tal movimiento siempre el falo se recoge del útero de la mujer la energía que necesita para alimentar al cerebro. Pero durante la masturbación la cosa es distinta. El falo lo único que recoge con el movimiento peristático es aire frío que va al cerebro. Así se agotan muchas facultades cerebrales. Innumerables sujetos han ido al manicomio por el vicio de la masturbación. Un cerebro lleno de aire es un cerebro estúpido en un 100%. Así que es condenable ese vicio, totalmente. Distinto es si se transmuta el esperma sagrado en energía, pero esto solamente es posible durante la cópula, evitando pues a toda costa la eyaculación del semen. Porque como dijera los mejores sabios medievales, dentro de él se encuentra todo el ens virtutis del fuego, es decir, la entidad ígnea del fuego. Enriquecer la sangre con hormonas no me parece un delito. Transmutar el esperma en energía está muy bien documentado por hombres como Sigmund Freud y otros tantos. Lo importante sería aprovechar toda la potencialidad sexual para desarrollar, para feminizar el cerebro y desarrollar la glándula pineal y hasta la hipófisis y otras. Se conseguiría una transformación orgánica maravillosa. Lo psicosomático está relacionado íntimamente con lo sexual. Una suprasexualidad implica, de hecho, también algo suprasexual dentro de lo psicosomático. Por eso diría yo a ustedes con entera realidad que suprasexuales fueron, por ejemplo, hombres como un Hermes Trismegisto, o como Quetzalcóatl, o como el Buda, o como Yeshua Ben Pandirá, que no es otra cosa sino el gran Kabil Jesús. Esos fueron suprasexuales. El suprasexual es el superhombre de Nietzsche. Uno puede alcanzar la estatura del superhombre entrando en el terreno de la suprasexualidad, sabiendo gozar del amor, sabiendo gozar de la mujer, sabiendo vivir con alegría, con más emoción, menos razonamientos inútiles. La emoción es lo que cuenta, eso vale más que todo. Así pues, desde un punto de vista revolucionario, nosotros podemos convertirnos en verdaderos dioses hombres, si así lo queremos. Bastaría que regeneráramos las áreas del cerebro, que los pusiéramos a trabajar a todas, y entonces sí haríamos un mundo mejor. En todo caso, creo, y es indispensable saber que la clave dada para la transmutación significa también la clave para la regeneración. Los sabios de la antigüedad nos hablaron de un fuego solar que existe siempre en toda materia orgánica e inorgánica. Ese fuego naturalmente está encerrado en cuanto al hombre en su sistema seminal. Entonces, no se trata naturalmente de un fuego meramente físico. Dijéramos, un fuego de tipo
supradimensional, psicológico o metafísico. Ese foie es palabra que significa fuego, de tipo estrictamente sexual, y que todos lo sentimos durante la cópula, puede desenvolverse y desarrollarse para ascender desde nuestro sistema seminal a lo largo del canal medular espinal. Cuando ese fuego asciende, despierta en nosotros poderes que ignoramos, poderes extraordinarios de percepción, o mejor dijéramos de extrapercepción sensorial, poderes que divinizan, pero hay que despertarlo mediante la transmutación de la libido, sabiendo gozar del amor. Y la mujer también puede despertarlo sabiendo gozar de su varón. Con ese fuego se realiza prodigio. Los orientales lo denominan Kundalini, y es maravilloso. Nuestros antepasados mexicanos le denominaban la serpiente, porque decían ellos, que tiene figura de serpiente sagrada, que sube a lo largo del canal medular espinal. En el oriente se habla de 7 centros que existen en la espina dorsal, 7 centros magnéticos, que podrían ser perfectamente estudiados con placas muy especiales y también con agujas mantadas y otros sistemas de investigación. El primero está en el coxis. Cuando entra en su funcionalismo, nos confiere determinados poderes sobre el elemento tierra. El segundo está a la altura de la próstata, el cual nos confiere poderes sobre los elementos acuosos de nuestro organismo. El tercero a la altura del ombligo, el cual despertado nos permite manejar nuestro temperamento ardiente y hasta actuar sobre el fuego universal. El cuarto está a la altura del corazón. Y es obvio que nos confiere ciertas facultades extraordinarias, como el de la telepatía, el de la intuición, muchos otros. El quinto está a la altura de la glándula tiroides, que secreta el yodo biológico. Nos confiere cierto poder psíquico extraordinario, la llamada clariaudiencia, el poder para escuchar los sonidos del ultra. El sexto a la altura del entrecejo, que nos da el poder para poder percibir también las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Y el séptimo a la altura de la glándula pineal, que nos da el poder para ver por sí mismos los misterios de la vida y de la muerte. Así pues, esas facultades siguen latentes en nuestro organismo y pueden ser despertadas con ese fuego extraordinario que los hindustanes llaman Kundalini y que sube por el canal medular mediante la transmutación sexual. Pero para llegar a estas alturas se necesita trabajar con este secretum secretorum durante toda la vida. Quien de así proceda se transformará en superhombre y podrá penetrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica. Podrá adentrarse en la universidad de la ciencia pura y resolver problemas que la ciencia oficial todavía no ha sido capaz de resolver. Hasta aquí mi plática de esta tarde, señores. Si ustedes, alguno de ustedes desea hacer preguntas, puede hacerla con la más entera libertad. La cópula, como usted dice, tratando de que ella produce o evitando. Sencillamente lo único que se busca con este artificio tan sencillo enseñado por Frank Ward en la Sociedad Oneida es copular sin eyacular la entidad del semen, porque sostienen estos sabios que mediante este artificio se consigue que el esperma sagrado se convierta en energía, de manera que lo que viene a subir al cerebro no es el esperma, porque nos volveríamos locos, sino la energía del esperma, que es diferente. Eso se llama transmutación. Puede uno gozar del placer sexual sin debilitarse. Normalmente uno después de la cópula se siente con cierto asco, pero si uno no eyacula la entidad del semen, después de la cópula le dan ganas de repetirla 1.000.000 de veces. Se siente dichoso, feliz, goza sin debilitarse jamás.
Eso está enseñando la sociedad oneida en los Estados Unidos, eso enseñó también Jung, eso enseñó Brown Schwartz, y eso lo están enseñando los mejores sabios hoy en día en todos los rincones de la tierra. Eso es todo. Bueno, cuando se habla de la entidad del semen, nos referimos en forma concreta, exacta, al esperma sagrado, al semen en sí mismo. Solo que en lenguaje un poco más delicado se le dice la entidad del semen. Y aún mucho más delicado, como para que no se espante la gente, se dice el semen. Eso ya como para que no se espante. ¿Alguna otra pregunta? A los chicos que llamamos comúnmente masoquistas, ¿entre qué tipo de sexualidad podemos clasificar? Pues el masoquista tiene cierta similitud con el sádico. Solamente que en lugar de maltratar a otros como lo hace el sádico y como lo preconizaba tan alegremente el Marqués de Sade, pues goza mortificándose a sí mismo de una forma espantosa. Ciertamente es un infrasexual. Pertenecería, de hecho, a la esfera infrasexual del vivir, hablando en el lenguaje de los antiguos sabios. ¿Alguna otra pregunta? Todos pueden preguntar con la más entera libertad sobre este terreno de la sexualidad normal y de los supranaturales. Esto provocado en nombre de igual que en la mujer, al mismo tiempo, sea la pareja, no es igual a la pareja. Pues la pareja, hombre y mujer, cuando están debidamente acoplados, pues sienten el mismo placer. Sea a veces que, por ejemplo, los hombres han debilitado demasiado las potencias sexuales debido al abuso, no logran satisfacer sexualmente a la mujer. Porque la mujer, para que pueda llegar a un orgasmo fisiológico, necesita que el varón sea lo suficientemente fuerte como para sostenerse durante el coito, en forma continua, hasta que ella logre, pues, tal orgasmo. Pero cuando se ha debilitado demasiado la potencia sexual en el hombre, tiene que eyacular antes de que la mujer pueda satisfacerse. Entonces,